Mis amados hermanos, muchas bendiciones. Dios los bendiga. Muchas bendiciones de parte de Dios. Es para mí un gozo poderme dirigir a ustedes a través de este medio para poder juntos compartir su palabra. Y qué tal si antes de que se nos pase el tiempo, que es valiosísimo, oramos. Le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hoy tú seas enseñándonos tu palabra, Señor. Padre, queremos ser esa esponja que hoy absorba la verdad de tu espíritu, la verdad de tu palabra. Señor, en esta hora, a través de este medio, Señor, me uno, Señor, a la vida de muchos de hombres y mujeres que hoy creen en tu verdad, que hoy esperamos tu venida, que hoy, Señor, pagamos un precio alto, Señor, por ser los hombres y mujeres que tú quieres y que tú deseas que seamos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que hoy nos sostiene vivos, que es la que hoy nos sostiene de pie, Señor, que es tu palabra, Señor, el bendito alimento de nuestro espíritu, que es tu palabra la que hoy, Señor, nos infunde aliento, esperanza, Señor. Por eso hoy clamamos que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros errores, hoy sea una vez más limpiando nuestras vidas, limpiando, Señor, nuestros pensamientos, limpiando todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias por tu palabra que hoy es esa roca inconmovible, esa roca sólida, Señor, en la cual hoy nos podemos sostener, en la cual hoy nos podemos parar, Señor, firmes ante toda esta situación, Señor, que hoy a muchos, Dios, consterna, que a muchos hoy desanima, que a muchos hoy, Señor, les roba la fe y la esperanza, Señor, pero hoy es tu palabra, Señor, nuestra lumbrera. Hoy es tu palabra nuestra luz en el camino. Hoy es tu palabra la que nos ilumina, Señor, de fe, de esperanza, Señor. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra, por cada uno de mis hermanos que hoy escuchan esta palabra, que hoy escuchan esta reflexión y la ponemos en práctica y la ponemos por obra. Señor, te entrego esta palabra, que sea esa semilla que llega al corazón y dé fruto, Señor, pero que también sea como esa agua viva, que hoy, Señor, calme la sed de mis hermanos, la sed mía, de todo aquel que hoy escucha esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes una reflexión muy corta y es sobre el remanente, sobre el retrato del cristiano. Hablamos de que somos cristianos, pero ¿cómo debe ser un cristiano? Y a mí me encanta aclarar que desafortunadamente hay que ser cierto, no todo mundo es cristiano. No todo mundo es cristiano, no por el hecho de que va a una iglesia, es una persona que es cristiana, y aún menos no por el hecho que va a una iglesia o carga la Biblia, tiene el derecho a ir al cielo. Para ir al cielo, hermanos, necesitamos, la palabra de Dios es clara y nos habla de nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo es dejar que Cristo entre a mi corazón, ¿verdad? Tome el control, el gobierno de mi vida, hacerlo mi Señor, vivir su palabra, no solo predicarla ni leerla, sino vivirla, ¿verdad? Y nacer de nuevo es mostrar un cambio 100%, ¿verdad? Ese es nacer de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo tiene unas características, ¿verdad? Como el que es seguidor de X o Y artista, el que es seguidor de X o Y político, ¿verdad? Lo identifican sus pensamientos, su manera de hablar, su manera aún de vestir, sus características, su expresión. Y los cristianos también, que somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Cristiano significa eso, seguidor de Cristo, seguidor y hacedor de su palabra. A esos cristianos se les llama hijos de Dios o también remanentes. ¿Qué es un remanente? La palabra de Dios nos dice que un remanente es un grupo de hombres y mujeres fieles a Dios. ¿Por qué fieles a Dios? Y tú lo puedes leer en Primera de Reyes 19, 18, donde la palabra de Dios nos habla de que había un remanente, un grupo de hombres y mujeres fieles, ¿verdad? Remanente es aquel cristiano original, yo le llamo original,
Es como cuando a ti te pasan un listón de madera y te dicen, en base a este modelo tienes que cortar los otros listones. Y tú colocas el listón y trazas la sierra para cortar el otro listón, ¿cierto? Pero el que te pasaron original, tú lo dejas ahí y no sigues trazando con ese original, sino que tomas otro, ¿verdad? Y en base a ese otro tú lo sigues trazando, pero resulta que cada que tú vas a ir cortando otros listones, tomando como base no el original, sino otro, este otro tiene una medida no original, sino aumentada, quizás el ancho del lápiz. Porque una vez yo leía un libro en donde alguien me decía que siendo muy niño se crió en un ambiente de aquellos hombres que trabajan la madera. Y una vez su papá le dijo, córtame esta cantidad de maderas de esta dimensión, y le pasó el listón y tomó ese listón y cortaba, pero este jovencito tenía que ir a la cocina a beber agua, ¿verdad? Pero cada que volvía no tomaba el original, sino que tomaba otro y en base a ese iba cortando. Cuando terminó de cortar toda la tarea que tenía que realizar, vaya sorpresa, se dio cuenta que todos tenían dimensiones diferentes. Porque siempre aumentaba el anchor del lápiz, ¿verdad? O al cortar ¿verdad? Se movía y se alteraba la medida. Y para poder confirmar que todos tuvieran la misma medida, tenía que volver al original. Ese original que no ha sido contaminado, ese original que se mantiene como debe ser, a eso se le llama un remanente. Y hoy tenemos que decir que el cristianismo hoy ha dejado de ser natural. El cristianismo hoy ha dejado de ser legítimo, desafortunadamente. Pero yo tengo que decirte hoy, Cristo viene por un remanente de hombres y mujeres originales. ¿Por qué originales? Porque viven su palabra sin alteraciones. Porque viven su palabra no para agradar al hombre, no para agradarse aún a sí mismo, sino para agradar a Dios. ¿Y qué es un remanente? Yo quiero mostrarte el retrato de ese remanente. ¿Te consideras un remanente de Dios? ¿Te consideras ese hijo de Dios que eres como Dios manda? Pues déjame decirte, Cristo está a las puertas y Él viene por un remanente de hombres y mujeres fieles. No nos digamos mentira. A mí casi no me gusta hablar así, pero toca decirlo. No todo mundo hoy es fiel a Dios. Desafortunadamente, hoy muchos van a las iglesias, a las congregaciones, incluyendo la nuestra, en donde buscan a Dios por un beneficio quizás material, por un beneficio físico, por, muchas clases de beneficios, pero a veces se cambia a Dios por otras cosas. ¿Quieres saber si eres un remanente? Hoy te voy a compartir unos consejos, unas características para que sepas si eres el remanente de Dios. Cuando se cambia a Dios por cualquier cosa, no eres un remanente, no eres original, no amas a Dios, no has nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo le entrega al Señor toda su vida, todo su corazón sin reservas, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? El que es de ese remanente, el que tiene estas características que te voy a compartir, en este tiempo agradece este tiempo para pasar tiempo en la presencia de Dios. Se goza en la presencia de Dios, no se turba, no se estresa, no se preocupa porque sabe que está confiado en el Señor. El retrato de ese remanente, la primera característica de ese remanente, y yo quiero que vayamos al libro de Malaquías capítulo 3, verso 16 y verso 17. Malaquías capítulo 3, verso 16 y verso 17, la palabra de Dios hablando de la diferencia entre el justo y el malo. Mira, la diferencia entre el justo y el malo. Y nos habla aquí en el verso 16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Wow, este versículo tiene mucha información. Este versículo es hermoso porque empieza diciendo, entonces los que temían, subraya esa palabra temían. Temían no es de miedo, es de respeto, es de reverencia, es de amar, es de cuidar esa relación. Cuando yo temo a alguien, no de miedo, sino de reverencia, en este caso a Dios. Cuando yo respeto a Dios, hermanos, yo temo a Dios, yo lo reverencio, yo lo respeto. Donde sea que yo esté, donde tú y yo estemos, sabemos que Él está ahí y actuamos de tal manera como si Él estuviera porque lo respetamos. Es en ese sentido que dice la palabra, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó
y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17, y serán para mí, dice el Señor, hablando de ese remanente, dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. La primera característica de ese remanente, ¿verdad?, es que son temerosos de Dios. No nos digamos mentira, iglesia. Tú que me escuchas, esto es para mí también. Si de verdad quieres ser de ese remanente o te consideras del remanente de Dios, tienes que respetar a Dios. Se necesita sí y solo sí respetar a Dios. Porque desafortunadamente, hermanos, una de las señales antes del fin es esa. Se ha perdido el respeto por Dios. Hoy se le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Hoy vemos cómo hoy se lucha para sacar leyes que se burlan de Dios, que pasan por encima de su palabra, que, ¿verdad?, evaden la verdad de Dios, las responsabilidades. Una característica importante para ti, para mí, que queremos ser de ese remanente, que queremos ser de ese grupo de hombres y mujeres por los cuales el Señor viene, que está muy pronta su venida, que está muy pronto el rapto de la iglesia, hermano. Él viene por un remanente, Él no viene por cualquiera. Él viene, ¿verdad?, por el original. Él viene por el que no está alterado. Él viene por aquel que sabe que está en esta tierra, pero que su ciudadanía no está en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Y que no está aferrado a lo material y que no pierde lo eterno por lo temporal, ¿verdad? Y la primera característica es que son temerosos de Dios. Y como te decía, este es el principio de la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el respeto, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, no es miedo, es respeto, es reverencia. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y es muy claro. La palabra es muy clara y nos dice que nos envía y nos manda a que le reverenciemos. Mire lo que la palabra de Dios es muy clara y nos habla, ¿verdad?, de que aquellos temerosos de Dios son fieles y santos. Por eso, hermanos, una segunda característica, como dice aquí en este verso 16, él dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice, los que temían, no está hablando de cualquier grupo de personas. Aquí está hablando, el escritor está hablando, dirigiéndose a nosotros, diciéndonos que los que aquí estaban eran temerosos de Dios. Y nos dice que la primer característica de ese remanente de Dios son hombres y mujeres que le respetan. ¿Respetas a Dios? ¿Reverencias su presencia? ¿Reverencia su nombre? Ha llegado el momento de que respetemos a Dios, de que le abracemos a Él. Pero a veces la iglesia en estos últimos tiempos ha llegado al punto de abrazar a Dios el fin de semana en la iglesia y entre semana, ¿verdad?, abraza el pecado. El Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Una iglesia, ¿verdad?, que se haya entregado al Señor, que se entregue al Señor, ¿verdad?, sin reservas. ¿Reverencias a Dios? ¿Lo respetas? ¿Le amas? Esa es la primera característica. Hoy el Señor nos está hablando y nos está regalando todo este tiempo de cuarentena, ¿verdad? Que el mundo lo llama crisis o catástrofe. Yo lo llamo un regalo de Dios, que nos regala todo este tiempo para poder estar en su presencia, para poder hacer lo que no hacíamos, ¿verdad?, por la falta de tiempo antes, compartir con la familia, orar más largo y tendido, con más libertad, ¿cierto? Una segunda característica de ese remanente de Dios es que piensan en su nombre. Amén. Aquellos que quieren ser parte de ese remanente de Dios piensan en su nombre. Por eso dice la palabra de Dios, finalizando el verso 16, y aún así leámoslo todo, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, dice, y para los que piensan en su nombre. Cuando habla aquí de los que piensan en su nombre, no es que se sientan a pensar, voy a pensar en el Señor, no. Está hablando de los pensamientos. Está hablando, como dice Proverbios, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Y la PDT traduce esa palabra corazón, lo traduce como pensamiento o mente. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ¿verdad? Guarda tu mente. ¿De qué estás llenando tu mente?
La palabra de Dios dice que el verdadero remanente de Dios llena su mente, ¿sabe qué? De Dios. Cuando dice aquí, piensa en su nombre, es que llenan su mente de Dios. El verdadero remanente no está llenando su mente de rencores, no está llenando su mente de chismes, de murmuraciones. El que quiere ser remanente de Dios no está llenando su mente de malos pensamientos de destrucción, de frustración, de suicidio, hermano. No, el que es parte del remanente de Dios en este tiempo no está llenando su mente de preocupación y de ansiedad. ¿Qué va a pasar después de esta cuarentena? Mi empresa, mi negocio. No, está llenando su mente de Dios, porque sabe que Dios tiene el control de su vida. ¿Quiere ser del remanente de Dios? Por eso aquí dice, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. Si tú eres de los que temen a Jehová, hay un libro escrito en la memoria delante de Dios para ti, ¿verdad? En cual está registrado tu vida y mi vida, hermanos. Hay una, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que aquellos que piensan en su nombre, ¿verdad? Entiende que Él está por encima de cualquier otro nombre. Los que piensan en su nombre no llenan su mente, ¿verdad? Y en su mente ninguna otra cosa es tan importante como Él. Llenan su mente primeramente de Dios, porque saben que de Él y de su relación con Él depende su vida. ¿De quién depende tu vida hoy, iglesia? ¿De quién depende tu vida? De aquella empresa que me esforcé por sacarla adelante y en esta cuarentena, ¿verdad? Casi que se acabó mi negocio, tiene liquidez, ¿qué voy a hacer? Si eres del remanente de Dios, no estás pensando así. ¿Sabes que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria? Filipenses 4:19. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios nos dice en Hechos 4:12. Usted que tiene su Biblia ahí de pronto, lea conmigo la palabra de Dios en Hechos 4:12. Mire lo que nos dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú y yo queremos ser salvos, si tú y yo queremos ser de ese remanente, tenemos que llenar nuestra mente del único que nos puede salvar y que está pronto a venir, se llama Jesucristo. Por eso estoy hablando del retrato del creyente, estoy dándote características de quiénes son y cómo son los hombres y mujeres que hacen parte de ese remanente. Lo primero es que son temerosos de Dios. Es el momento, iglesia, de levantarnos a respetar a Dios por encima de lo que sea. Y lo segundo, piensan en su nombre, o sea, llenan su mente día y noche de las cosas de Dios. ¿Quieres saber qué hay en la mente de alguien? Escúchalo. Simplemente escúchalo. ¿Quieres saber qué hay en la mente y el corazón de un cristiano? Simplemente mira sus acciones. Las acciones son el resultado de lo que está en la mente y en el corazón, que es lo mismo. Por eso hoy tengo que decirte, ¿de qué estás llenando tu mente hoy? ¿Eres temeroso de Dios? ¿Estás llenando tu mente de las cosas de Dios? ¿Y son importantes las cosas de Dios en tu mente y en tus acciones? Eres parte del remanente de Dios. Pero también hay una tercera característica de los que hacen parte del remanente de Dios, y es que tienen una excelente comunión entre ellos. Es inconcebible, hermanos, ¿verdad? Es inconcebible que hoy las iglesias en estos últimos tiempos, incluyendo la nuestra, hayan divisiones entre ellas y entre las demás iglesias. Eso no puede ser. Vamos para el mismo cielo. El Señor no viene ni por letreros ni por nombres. El Señor viene por un remanente. Y el Señor nos manda a que como ese remanente debemos tener una excelente comunión y relación entre nosotros. Porque el verdadero remanente, entre ellos conversan entre sí. Tiene una excelente relación entre sí. Hoy tengo que decirte, hermanos, ¿acerca de qué hablan ese remanente de Dios? Hoy tengo que decirte que no hablan sobre la vida de otros. Cuando nos reunimos a hablar no sobre la vida de otros ni a murmurar de nadie. Nosotros nos reunimos, ¿sabes a qué? A hablar de la bondad, de la gracia, del consuelo, de las bendiciones de Dios, de cosas que edifican, como dice Filipenses. Por eso hoy tengo que decirte, hermanos, si eres de ese remanente de Dios, debes luchar por tener una excelente relación contigo mismo, con Dios, con los que te rodean, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, con tus pastores, con tus líderes. No puedes albergar rencores, no puedes albergar iras, no puedes albergar, hermanos, resentimientos. No puedes dejar que el diablo te haga un gol o nos haga un gol, ¿verdad? Trayendo resentimientos a nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es clara.
Que raíz, ¿verdad? No podemos permitir raíces de amargura en nosotros. Por eso hoy, parte de ese remanente, si quieres ser de ese remanente, debes tener tu corazón libre de resentimientos. Debes tener cuentas al día. Y hoy, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios que nos ha regalado esta cuarentena. Que hoy, justo si antes no se tenía una buena relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, el Señor dice, ahora les doy 40, ¿verdad? Días. Les doy 24 horas diarias para que arregles tu relación con tu esposa, con tus hijos y primeramente con Dios. Hoy tengo que decirte, ¿quieres ser del remanente de Dios? Debes ser temeroso de Él y de su presencia. No dentro de la iglesia, donde quiera que te encuentres. Hoy quieres ser parte del remanente de Dios. Déjame decirte, debes llenar tu mente, tu corazón, tus palabras, tus sentimientos, tus emociones, todo tu ser de Dios. Y sobre todo, hermanos, lo tercero, debes tener una excelente relación con los que te rodean. No podemos decir que amamos a Dios que no vemos y nos cuesta trabajo amar al que sí vemos. Por eso hoy, hermanos, ¿de qué hablan, verdad? Los hombres y mujeres que hacen parte del remanente de Dios, como dice Filipenses, hermanos, de todo lo bueno. Por eso, y cuarto y último, hermanos, ¿verdad? Cuarto y último característica de ese remanente de Dios, tú y yo que queremos ser parte de ese remanente, es que la cuarta característica es que ese remanente conoce los privilegios que posee de parte de Dios. Y lo primero, hermanos, es que el Señor entiende que hay un privilegio grandísimo, poderoso, hermano, único, y es que entiende y cree y sabe, ¿verdad?, que el Señor nos oye. Si tú eres del remanente de Dios, tienes claro, hermanos, yo no tengo que convencerte ahora de eso, tienes claro que Dios te oye. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. La palabra de Dios es fiel. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Hoy hay cristianos todavía dudando de si Dios escuchó su oración. Si tienes una excelente relación con Dios, si crees en sus promesas, si vives una vida agradable a Dios, déjame decirte, debes saber y entender que Dios te oye. Dios te oye y eso es un privilegio que tenemos. Un verdadero cristiano que hace parte de su remanente no duda, ¿verdad?, de que Dios le haya escuchado. Por eso entiende que Dios le oye y sobre todo entiende que Dios nos da grandes promesas, ¿verdad? Dios nos da grandes promesas. La Biblia está llena, hermanos, ¿verdad?, de promesas. La Biblia, según estudiosos, especialistas, dicen que la Biblia tiene más de 8,800 promesas. Y hoy tengo que decirte, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, muy claro, hermanos, pidan que se les va a dar, busquen que van a hallar y llamen que se les va a abrir. La palabra de Dios es clara y hoy, esto no es un sermón, es una breve reflexión para que tú y yo hoy nutramos nuestro espíritu, de que este no es un tiempo de vacaciones, este no es un tiempo solamente para comer y dormir, que gracias a Dios este tiempo lo hemos aprovechado también para eso, ¿verdad?, con toda la responsabilidad. Pero este es un tiempo que Dios le ha regalado a la iglesia, en el mundo, en Colombia y el mundo, para que nos encontremos con Él. Dios hoy te dice, iglesia, necesitas respetarme más. Necesitamos reverenciar más a Dios. Necesitamos defender nuestra creencia donde quiera que estemos. Necesitamos honrar a Dios con pensamientos, palabras y acciones. Esa es la primera característica, ser temeroso de Dios. Pero lo segundo, llenar nuestra mente de Dios. Si queremos ser parte de ese remanente, necesitamos llenar nuestra mente, todo nuestro ser. Aquí parte el 99.9% de todas nuestras acciones. Aquí nacen, aquí parten. Y si está llena nuestra mente de Dios, así van a ser nuestras acciones. Y si nuestras acciones son coherentes con lo que llenamos acá, que es de Dios, vamos a ser parte de ese remanente de Dios. Y lo tercero, no puedo dejar pasar esto por alto. Para ser del remanente de Dios necesitamos tener una excelente relación entre hermanos. La palabra de Dios nos dice en Juan, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros.
Aquel que odia a su hermano, aquel que murmura de su hermano, aquel que critica de su hermano y levanta manos y pretende seguir la vida adelante pretendiendo creer que Dios le escucha cuando está odiando a su hermano, la Biblia dice que es homicida. No va a ir al cielo, ni va a ser parte de su remanente. Esta palabra no es para condenar a nadie, al contrario, es una herramienta para que nos podamos levantar como hombres y mujeres, parte de ese pueblo santo, de ese remanente de Dios, de ese pueblo por el que el Señor viene. Necesitas y necesitamos una excelente relación con aquellos que vemos y aquellos que nos rodean. Y sobre todo, entender que tenemos privilegios, que poseemos privilegios. Y el primero es que Dios nos oye, hermanos. Dios nos oye. Nunca dudes de que Dios te oye. Por favor, nunca dudes de que Dios te oye. Y sobre todo, que nos da grandes promesas, ¿verdad? ¿Cuáles promesas? Que somos parte de su iglesia. Somos de su pueblo. Somos parte de sus hijos. Si eres del remanente de Dios, debes entender que eres parte de la familia de Dios. Es una corta y sencilla reflexión que hoy quería compartir contigo para que pongamos en práctica estas características y podamos estar preparados para el momento en que Cristo venga por nosotros allá en las nubes. Oremos. Padre, gracias. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra, Señor. Te bendecimos. Yo te ruego, Señor, que esta palabra llegue a la mente, al corazón de mis hermanos. A todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Es una humilde y sencilla palabra, pero poderosa si la creemos. Que entendamos, Dios, que no somos cualquiera. Es que somos tu remanente, somos tu pueblo escogido, tu linaje escogido, tu real sacerdocio, tu nación santa, Señor. Padre, que este tiempo, que el mundo lo llama crisis, catástrofe, Señor, nosotros lo llamamos el regalo de Dios, porque es el tiempo en el que tú tienes control de nuestra vida. Siendo el arquitecto de este universo, tienes control de nuestra vida. Nos cuidas y nos sostienes, Señor. Por eso, Dios, no tememos. No sentimos miedo porque tu palabra dice en el Salmo 34, Señor, versículo 7 nos dice tu palabra, Dios, y yo la creo porque es viva y eficaz. Nos dice tu palabra, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero dice el verso 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Iglesia, si tú y yo clamamos hoy, el Señor hoy nos libra de todas las angustias. No pienses, iglesia, en qué va a pasar después de estos días, qué va a ser de mi economía, qué va a ser de mi negocio, qué va a ser de mi casa, qué va a ser de mi empresa. Hoy te digo en el nombre de Jesús, hoy te digo en el nombre de Jesús. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, antes, durante y después de la cuarentena, son todos los días. Él cuida y sostiene tu vida, sostiene tu casa, tu familia, tu empresa, tu negocio, tu iglesia. Él sostiene este universo, nada se escapa de sus manos. Él creó este vasto universo y Él tiene el control de esto. Solamente dejemos que en este tiempo sea Él quien nos hable, entendamos el mensaje que Él nos está dando a través de este tiempo. Lo que nos está diciendo es que Él tiene todo el poder, como dice, ¿verdad? El Salmo 46, verso 10, estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Él detiene el planeta, ha detenido el planeta por amor a su iglesia. Si el Señor hubiera venido hace 15 días, 20 días, un mes, quizás muchos se hubieran quedado. Pero ha hecho esto para que tú y yo nos quedemos en casa, no solo por evitar contaminarnos, sí hay que quedarnos en casa, pero lo ha hecho para que tú y yo renovemos nuestra relación con Él, para que volvamos a su presencia, para que volvamos a ese primer amor, para que nos enamoremos de Él, para que crezca y nazca un avivamiento en nuestro corazón. Él ha permitido esto, es para que tú y yo pasemos tiempo en familia, porque entiéndase que de todas las prioridades de la vida, el primero es Dios y segundo es la familia. Por eso hoy bendecimos todas las familias de la iglesia, porque hemos sido llamados a imitar a Cristo en unidad familiar. Y déjame decirte una cosa, iglesia, si quieres ser del remanente de Dios, tú que te consideras del remanente de Dios, necesitamos practicar estas cosas. Maranata, Cristo viene, prepárate, es una realidad. Cristo está a las puertas y yo quiero irme para el cielo contigo, así que preparémonos. Dios les bendiga a todos. Una feliz tarde.